Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una de las biomoléculas más importantes que son los lípidos o las grasas. Estas biomoléculas que, si bien son la principal fuente de energía, muchas veces son controvertidas, ¿no? Y vamos a entender un poco por qué. Bueno, eh, los temas que vamos a abordar hoy en la clase son la clasificación de los lípidos, los tipos, la estructura molecular de estas biomoléculas, las uniones químicas que forman, así como las reacciones químicas y también los grupos funcionales que las definen. También vamos a entender diferentes funciones biológicas de los lípidos. Los lípidos son moléculas formadas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. También está presente el fósforo porque es uno de los elementos que va a estar presente en alguno de los lípidos. Son moléculas principalmente no polares o anfipáticas. Ya vamos a entender qué significa anfipáticas. Pueden interaccionar con moléculas no polares porque son de la misma naturaleza o con moléculas polares a través de interacciones hidrofóbicas. Los lípidos o grasas totales están ampliamente distribuidos tanto en animales como vegetales. Son componentes esenciales de todos los organismos vivos porque son parte principal de las membranas biológicas, tanto membranas plasmáticas, las membranas de las mitocondrias, etc. Son la fuente, como dije anteriormente, la fuente principal, la reserva energética principal de animales y plantas. Contribuyen también a la funcionalidad de otras moléculas como hormonas, vitaminas o sales biliares. Son macromoléculas que comparten su baja o nula solubilidad en agua o en solventes polares. Eso es debido a su estructura molecular. Sin embargo, los lípidos son solubles en solventes orgánicos y estos están asociados a su baja polaridad, con el concepto clave que es lo semejante disuelve a lo semejante. Los lípidos no forman estructuras poliméricas a diferencia de los polipéptidos o los polisacáridos, sino que tienen una masa más pequeña. Bueno, acá está la clasificación de los lípidos. Tenemos lípidos simples, lípidos complejos o sustancias asociadas. Dentro de esta clase vamos a ver dentro de los lípidos simples los acilgliceroles. Dentro de los lípidos complejos vamos a entender qué son los fosfolípidos y cuáles también son los glicolípidos, las lipoproteínas y sus modificaciones o cuestiones más complejas que definen a estos tipos de lípidos. También vamos a entender cuáles son las sustancias asociadas. Están marcados los esteroles como principales y allí el principal esterol, el colesterol, y los terpenos, que forman parte también de estas sustancias asociadas. Muchos de estos acilgliceroles, o en realidad el denominador común de los acilgliceroles y de muchos lípidos complejos son los ácidos grasos. Y por ahí vamos a comenzar, entendiendo qué son los ácidos grasos. La conformación y composición de los ácidos grasos. Un ácido graso es una biomolécula lipídica formada por una cadena hidrocarbonada lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que está formada por una cadena de carbonos e hidrógenos unidos de manera lineal, generalmente de una longitud variable. Ya vamos a ver cómo se van modificando estos ácidos grasos en función de esa cadena hidrocarbonada. Pero también, por su nombre, como lo indica ácidos grasos, poseen un grupo funcional ácido, un grupo de ácido carboxílico. Esto, en uno de sus extremos, entonces tiene este grupo funcional carboxilo y en el otro un grupo terminal metilo. Estas moléculas son los componentes básicos, estos ácidos grasos, de muchas grasas y aceites. Y como dijimos anteriormente, son anfipáticos. ¿Qué quiere decir que son anfipáticos? Esta dualidad, ¿no? Esta cadena hidrocarbonada de carbonos e hidrógenos que le da un carácter no polar o apolar a la molécula, mientras que este grupo funcional carboxílico le da un carácter polar. Esto es lo que se denomina anfipático, esta dualidad en la molécula. Es poca la cantidad de estos monocarboxílicos o ácidos grasos libres en la naturaleza. Siempre los vamos a encontrar combinados formando diferentes
lípidos simples o lípidos complejos que ya los vamos a ir identificando. Bueno, hay otra particularidad que poseen los ácidos grasos y puede ser estas dobles insaturaciones. Los ácidos grasos en general poseen un número par de carbonos entre 4 y 26 carbonos dentro de esta cadena hidrocarbonada, pero pueden ser lo que se denominan saturados o insaturados. ¿Y qué quiere decir esto? Una doble ligadura entre carbonos dentro de esa cadena hidrocarbonada. Bueno, acá definimos cuál es la fórmula general de los ácidos grasos, que como mencionamos anteriormente tienen un grupo metilo, una cadena hidrocarbonada que se repite y un grupo funcional carboxilo. La diferencia entonces entre estos ácidos grasos saturados o insaturados son las dobles ligaduras que pueden estar presentes en entre dos carbonos o entre varios carbonos. Entonces, si está presente esta doble ligadura en una sola unión entre dos carbonos, se va a llamar monoinsaturados, mientras que cuando tenga más de uno, se van a llamar poliinsaturados. Bueno, acá tenemos otra vez este llamado de esta diferenciación que puede haber entre los ácidos grasos, tanto saturados como insaturados, donde volvemos a mencionar donde no hay dobles insaturaciones dentro de la cadena hidrocarbonada se llaman ácidos grasos saturados, aquellos que tienen una única doble ligadura se llaman ácidos grasos monoinsaturados y aquellos que tienen más de eh, una doble ligadura, o sea, dos o más, se llaman poliinsaturados. Bueno, a mi derecha hay diferentes ejemplos. Uno es el ácido butírico, un ácido graso saturado, mientras que tenemos el ácido leico o el ácido linoleico con insaturaciones, tanto una como dos insaturaciones. Como verán en todos los casos, en los tres casos son cadenas hidrocarbonadas con un grupo funcional carboxilo en uno de sus carbonos terminales. Pero un poco para entender estos ácidos grasos saturados e insaturados y cuál es la fuente que nos proveen estos ácidos grasos, tenemos los ácidos grasos saturados como que provienen de fuentes animales como la manteca, el bacon, carnes y productos lácteos. También tenemos fuentes de ácidos grasos saturados en fuentes vegetales como el aceite de coco, el aceite de palma y también otros alimentos procesados. Y tenemos los insaturados, ¿no? Dentro de los insaturados, los que encontramos en la naturaleza son los ácidos grasos cis, que ya vamos a entender que son cis y trans. Dentro de los cis tenemos monoinsaturados, como dijimos anteriormente, que poseen una doble ligadura, como el ácido leico. El ácido leico está presente en las aceitunas, en el aceite de oliva, en la palta y en frutos secos. También lo tenemos presente en carnes y en productos lácteos, y los poliinsaturados con dos o más dobles ligaduras, como el omega 3 y el omega 6, los encontramos el omega 6 presente en aceites vegetales como el de maíz, el de soja, el de girasol, y en los omega 3, aquellos tan, digamos, valiosos, están presentes en fuentes vegetales como frutos secos, también aceite de lino, aceite de soja, y en frutos secos y en animales como los peces de aguas frías, ¿no? Como el EPA y el DHA. Y acá vamos a entender un poquito esto que hablábamos antes, a qué se debe esta conformación cis y trans. Bueno, esto es un poco el concepto que habíamos visto en hidratos de carbono, donde veíamos una isomería. Bueno, esta insaturación que se generan en esta cadena hidrocarbonada puede generar variantes espaciales entre las conformaciones de los ácidos grasos. Bueno, a mi izquierda se ve un ácido graso saturado con toda su cadena hidrocarbonada de manera lineal, donde no hay modificaciones espaciales debido a sus enlaces carbonos-hidrógenos, mientras que los insaturados en formato cis, sus dos cadenas hidrocarbonadas van para el mismo sentido. Entonces tienen una conformación como en B, mientras que una conformación trans
un trozo de la cadena hidrocarbonada luego de la insaturación va hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Esto, como verán abajo, se ve esta conformación de este apilamiento que puede haber entre los ácidos grasos, hace que el apilamiento entre ácidos grasos saturados sea más compacto, y cuando tienen la presencia de insaturaciones generan diferencias en esta, digamos, acercamiento de las moléculas, y hace que le dé propiedades diferentes con respecto a su punto de fusión, punto de congelación, etc. Bueno, continuando un poco con la nomenclatura de los ácidos grasos, porque muchos habrán visto, por ahí no, pero bueno, los ácidos grasos tienen diferentes nomenclaturas. ¿Cómo nombramos a estos ácidos grasos? Bueno, lo primero que se nombra en el ácido graso, por eso aparece este número 18, 2.0, 18, 2.1. Bueno, el 18 significa el número de carbonos de esta cadena hidrocarbonada, el número total de carbonos. Muy bien, entonces, por ejemplo, si tomamos el ácido oleico, que tiene 18 carbonos, va a aparecer un número 18. Después de esos dos puntos va a aparecer un 0, un 1, un 2, un 3. ¿Qué significa esto? La cantidad de dobles ligaduras. El ácido oleico, siguiendo con el mismo ejemplo, tiene una doble ligadura. Y esa única doble ligadura la vamos a encontrar después inscripta con el número, por ejemplo, 9. Bueno, eso significa que contando desde el primer carbono, desde el grupo metilo, o sea, del primer carbono, no desde el grupo funcional carboxilo, va a estar esa doble ligadura y única doble ligadura en el carbono 9. Diferente es el ejemplo, por ejemplo, del ácido linoleico. El ácido linoleico, como ven ahí, es 18, 2, 9, 12. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos dobles ligaduras y tiene una en el carbono 9 y una en el carbono 12. Bueno, así es la manera de nomenclar. Otra de las maneras, y esto hace referencia a lo que mencionamos anteriormente, como omega 3, omega 9, omega 6, es ese omega también remite a la primera doble ligadura en relación al grupo metilo. Entonces, un omega 6 significa que en el carbono 6 va a tener un primer doble enlace ese ácido graso. Muy bien, acá un poco hablando de estos ácidos grasos esenciales, estos que son tan nombrados, ¿no? Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 o omega 9. Bueno, los animales producimos ácidos grasos a partir de trozos de cadenas de carbonos de dos en dos a través del proceso de lipogénesis, que lo van a ver en la materia siguiente de bioquímica aplicada. Bueno, sin embargo, algunos de estos ácidos grasos, los más importantes, deben asimilarse a través de la dieta, porque no podemos sintetizarlos, o como en el omega 9, en el omega 3, perdón, los podemos sintetizar de muy baja cantidad. Entonces necesitamos asimilarlos de la dieta, y por eso se llaman ácidos grasos esenciales. Acá están presentes el omega 6, que está presente, como dijimos anteriormente, en el aceite de oliva, en la palta, en las semillas de girasol, de lino, etc. Y el omega 3 está presente también en muchas semillas y en frutos secos, y también en los peces de aguas frías. Son ácidos grasos, como ven acá en el dibujo, como todos los que venimos mencionando hasta ahora, con las mismas particularidades: su cadena hidrocarbonada, su grupo funcional carboxílico, y con sus dobles ligaduras porque son poliinsaturados. Y en ambos casos están formados por una cadena corta de 18 carbonos con varios dobles enlaces. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de estas propiedades físicas que tienen los ácidos grasos, y esto que habíamos mencionado antes, de estas moléculas con esta particularidad anfipática, con una cadena hidrocarbonada no polar y un grupo funcional polar. Muy bien, cuando hablamos de solubilidad, los ácidos grasos están constituidos por una cabeza polar, ¿no? Habíamos dicho, esta le da una capacidad hidrofílica, o sea, tiene preferencia por acercarse o por interaccionar con moléculas polares, y una cadena carbonada no polar o hidrofóbica, ¿no? Que también va a tener
un acercamiento, pero hacia moléculas no polares y su solubilidad en línea con eso. A medida que la cadena carbonada es mayor, o sea, cuanto mayor carbonos va a tener este ácido graso, mayor va a ser la hidrofobicidad, ¿no? Porque es con sentido común, a mayor cantidad de carbonos e hidrógenos, mayor va a ser esta proporción no polar que va a tener el ácido graso. Muy bien. Y vamos a ver entonces cómo se comporta y cómo se comportan estos ácidos grasos en función de su cadena hidrocarbonada y en función de sus insaturaciones. ¿En relación a qué? Al punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión de un ácido graso es la temperatura a la que pasa de un estado sólido a un estado líquido. Y entonces, como dijimos anteriormente, va a estar definido ese punto de fusión por uno de los conceptos que es la longitud de esta cadena hidrocarbonada. Bueno, el punto de fusión va a aumentar, o sea, el punto al cual el ácido graso va a pasar de sólido a líquido va a depender de la longitud de esta cadena hidrocarbonada. A mayor número de carbonos, mayor temperatura voy a tener que aplicarle para que el ácido graso o esta digamos, solución de ácidos grasos vaya a pasar de estado sólido a estado líquido. Por ejemplo, hay un ejemplo de que a 20 grados algo que tiene entre 2 y 8 carbonos va a estar en estado líquido, mientras que algo de mayor de 8 carbonos va a estar en estado sólido. Bueno, en la figura de barra se ve un poco eso, ¿no? Aumentando el número de carbonos de 2 en 2, mayor va a ser el punto de fusión o mayor va a ser la temperatura que le voy a tener que aplicar para que ese ácido graso esté en estado líquido. Bueno, también el efecto este punto de fusión va a estar afectado por las insaturaciones. Dice acá, los dobles enlaces introducen inflexiones en la cadena, que fue algo que vimos anteriormente, estas conformaciones cis y trans que le generan estas insaturaciones a esta cadena hidrocarbonada, dificultan el empaquetamiento de estas moléculas, ¿no? De estos ácidos grasos, y reducen así las fuerzas de interacciones de Van der Waals entre ellas, que son unas de las interacciones que habíamos visto allá por nuestra primera clase. Las insaturaciones, estas dobles ligaduras, disminuyen el punto de fusión. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más número de insaturaciones, más fácil va a ser tenerlos en formato líquido. Y esto va a estar en línea con lo que mencionamos anteriormente. Cuanto más dobles insaturaciones, más difícil va a ser, o esa conformación espacial va a estar más, va a impedir el empaquetamiento de las moléculas, haciendo de que bueno, haya que aplicarle una menor temperatura para que esté en estado líquido. Muy bien, y esto acá una figurita que puse con respecto a algunos aceites que conocés como el aceite de coco o el aceite de oliva, donde a bajas temperaturas está en formato sólido y a veces hasta a temperatura ambiente está en formato líquido. ¿Qué quiere decir? Que justamente frente a estas insaturaciones el empaquetamiento de las moléculas no es tan exhaustivo y por eso las moléculas se encuentran en estados líquido a temperatura ambiente. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las uniones que existen en los ácidos grasos y diferentes reacciones químicas que ocurren. Bueno, los ácidos grasos poseen propiedades químicas únicas debido a esta estructura que habíamos mencionado antes, anfipática. Bueno, y allí ocurren diferentes reacciones químicas que vamos a ir mencionando, sobre todo las más importantes. Una es la hidrogenación, la habíamos nombrado en algunos ácidos grasos que son provocados de manera exprofeso para tener un comportamiento industrial o tecnológico mejor frente a la elaboración de algunos alimentos. Bueno, también es el proceso de oxidación, ¿no? Que ya se estarán imaginando a qué refiere con esto de incorporar oxígenos la molécula, ¿no? Y en función de eso, qué diferencias o qué digamos, propiedades adquiere la molécula al estar oxidada. Después vamos a entender un poco lo que es el proceso de saponificación, el proceso principalmente que es lo que nos interesa, el proceso de esterificación y el proceso de hidrólisis que está mencionado acá, ¿no? Donde una molécula de agua, una molécula de grasa
que, como dijimos, tiene estas propiedades anfipáticas, reacciona con las moléculas de agua y produce esta rotura o hidrólisis. Muy bien. Una de las principales, y por eso la puse primero, esta reacción de esterificación, ¿no? Esta unión que vamos a ver del ácido graso a otras moléculas y en función de eso formar moléculas mayores, ¿no? O un poquito más, si bien siguen siendo lípidos simples, un poco más complejos. El ácido graso entonces se une a un alcohol por el enlace covalente del ácido carboxílico formando un éster y liberando así una molécula de agua. Como verán, acá tenemos una molécula de glicerina o de glicerol con 3 grupos hidroxilo y 3 ácidos grasos. Bueno, estos 3 ácidos grasos, cada uno con su grupo carboxílico, va a unirse a estos grupos oxidrilo formando una unión éster. Esta unión éster va a generar una molécula que se llama triglicérido, que es muy común para nosotros, para encontrarla en los ácidos en los análisis clínicos y nos da una idea de, bueno, nuestra alimentación y en función de eso la liberación de 3 moléculas de agua. Bueno, después otro de, de las propiedades y de las reacciones químicas que podemos encontrar con los ácidos grasos es un poco la reacción inversa, ¿no? Una hidrólisis, una rotura de estos triglicéridos a través de la reacción de saponificación. La hidrólisis de grasas y aceites en presencia de una base, como por ejemplo el hidróxido de sodio, da como un proceso de saponificación. La reacción provoca una sal y con esto estos ácidos grasos se forman jabones. Muy bien. Acá tenemos en más detalle, porque como les decía antes, es una reacción, la esterificación, que nos importa mucho para lo que vamos a ver más adelante en relación al metabolismo. Bueno, la esterificación, yendo como en más detalle, es una reacción química que le ocurre a los ácidos grasos al formarse estas uniones ésteres. Son aquellas que se forman entre un grupo alcohol y un grupo carboxilo. Bueno, y acá está descrito como el grupo funcional alcohol, el grupo, perdón, grupo funcional carboxílico del ácido graso se une al grupo alcohol eh, de un, de un glicerol y provoca la reacción de esterificación formando esta unión éster, donde se ve que el carbono tiene una doble, queda con una doble ligadura con un oxígeno y otra unión covalente con un oxígeno y otro grupo funcional liberando una molécula de agua. Y esto, para que se lo acuerden, se forman a partir de estos tipos de reacciones, o sea, de estas reacciones de esterificación, se van a formar los triglicéridos. Acá tenemos en más detalle la unión de un ácido graso a esta molécula de glicerol a través de uno de sus hidroxilos, liberando una molécula de agua. Eso, así, esta molécula se va a llamar un monoacilglicérido. Eh, Cuando se une nuevamente a otro ácido graso, liberando otra molécula de agua, se va a llamar un diacilglicérido. Y por último, uniéndose nuevamente a un nuevo ácido graso, se va a formar un triglicérido o triacilglicérido. Bueno, estos son los llamados triacilglicéridos, los que encontramos mayormente en los alimentos y los que van a estar también presentes en la circulación. Nosotros para su absorción, o sea, la disponibilidad de estos triglicéridos van a estar en el tracto digestivo para después absorberse, ya vamos a ver, en diferentes tipos, a través de diferentes reacciones químicas para después volverse a formar como triglicéridos. Muy bien, acá hay un dibujo un poco más desde el punto de vista conformacional, como es un monoacilglicérido o monoacilglicerol con un solo ácido graso unido a uno de estos hidroxilos del glicerol. Y la siguiente figura que es un triacilglicérido o triglicérido con 3 ácidos grasos que pueden ser, como se ve acá, de diferentes largos, saturados o insaturados, cada uno unido a través de una unión éster a cada uno de estos oxidrilos y su grupo carboxilo del ácido graso, formando esta molécula triglicérido.
Muy bien, ¿cuáles son propiedades de estos acilgliceroles, tanto los que tienen un solo ácido graso, dos ácidos grasos o tres ácidos grasos, o sea, los monoacilglicéridos, diacilglicéridos o triacilglicéridos? Son estas propiedades que a través de esta capacidad anfipática, ¿no? Porque, bueno, los ácidos grasos, los monoacilglicéridos, van a ser más polares que los diacilglicéridos y tienen más facilidad para formar micelas. ¿Por qué es esto? Porque los monoacilgliceroles todavía en ese grupo glicerol va a quedar libre dos grupos funcionales hidroxilos que les da polaridad a la molécula, si bien el grupo carboxilo pasó a formar parte de un grupo éster, ¿no? Bueno, entonces tengamos en cuenta que la polaridad, como dijimos ya desde el principio, va a estar dada por esa cabeza hidrofílica que tienen los ácidos grasos. Bueno, aún más hidrofílica va a ser si esa cadena hidrofílica va a estar unido a un grupo glicerol que le va a dar a su vez dos grupos funcionales hidroxílicos que también son polares. Muy bien, otra de las reacciones químicas que lo vimos anteriormente que se las mencioné, que era la hidrogenación. ¿Qué es la hidrogenación? Este proceso transforma aceites líquidos en aceites sólidos. ¿Y cómo es? Modificando la estructura de estos ácidos grasos y su comportamiento. Bueno, se utiliza mucho en la producción de margarinas y otros productos alimenticios a partir de estos aceites vegetales insaturados que están en formato líquido, como dijimos, por su punto de fusión y por por su cantidad de insaturaciones que hace que la compactación ocurra a una temperatura muy baja. Sin embargo, cuando en el proceso de hidrogenación, que lo ven abajo, donde nosotros tenemos estas dobles ligaduras entre carbonos, se genera una reacción química en la cual se incorporan hidrógenos a estos carbonos, rompiéndose estas dobles ligaduras. ¿Y qué le provoca esto? Que estos ácidos grasos insaturados pasan a ser ácidos grasos o con menores insaturaciones o directamente saturados. Entonces, de este modo, estas grasas van a tener puntos de fusiones más altos, lo que genera que mayormente a temperatura ambiente o a temperatura de 4 grados estén en formato sólido. Bueno, vuelvo a repetir, este proceso, entonces el proceso de hidrogenación, convierte aceites líquidos en grasas sólidas, aumentando el punto de fusión y por lo tanto su consistencia a temperatura ambiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el otro gran grupo que, digamos, completa o es en parte toda esta clasificación de lípidos, que son los lípidos complejos. Los lípidos complejos también se los denomina lípidos de membrana y en su composición intervienen estos ácidos grasos que estuvimos viendo desde el principio, pero además se suman otros componentes como alcoholes, glúcidos, ácidos fosfóricos, derivados aminados. Bueno, dice, son moléculas anfipáticas, otra vez, con una zona hidrofóbica en la que los ácidos grasos están unidos mediante enlaces éster a un alcohol o glicerina. Bueno, como verán en este nombre que se denomina los glicerolípidos, vemos otra vez, así como los triglicéridos o como los acilgliceroles, vemos un grupo glicerol con sus grupos hidroxilo unidos a dos grupos ácidos grasos y después su tercer grupo oxidrilo va a estar unido a una región variable, que ahí ya vamos a ver a qué puede estar unido. También están los esfingolípidos dentro de estos lípidos complejos, donde ya la molécula, digamos, que une o interviene, ya no es una molécula de glicerol, sino es una molécula de esfingosina, una molécula un poco más compleja, pero también polar. Esta molécula polar de esfingosina también une a través de sus grupos oxidrilo un ácido graso a partir de una unión éster y también va a tener una región variable. Entonces, estos lípidos complejos que contengan glicerol se van a llamar glicerolípidos y aquellos que contengan en su composición una esfingosina se van a llamar esfingolípidos. Dentro de los glicerolípidos, como dijimos anteriormente, que poseen dos ácidos grasos mediante uniones éster
y un tercer grupo que puede formar gliceroglucolípidos, que ya se lo estarán imaginando, cuando hablamos de glícero habla del glicerol y de lípidos habla de los ácidos grasos, pero si en el medio tenemos un gliceroglucolípidos, hablamos de un grupo un azúcar, ¿no? Un grupo, un hidrato de carbono unido ahí. Y también vamos a tener con esta fórmula de glicerolípidos los fosfolípidos, que en este grupo variable se van a unir un grupo de ácido fosfórico, formando los tan conocidos fosfolípidos que, como dijimos antes, son parte fundamental de las membranas plasmáticas. Muy bien, también dentro de estos lípidos complejos tenemos los esfingolípidos, que como dijimos, estructuralmente tienen otra molécula un poco más complejo como la esfingosina. Entonces está unida a ella un ácido graso y también puede estar unido en su región variable un grupo fosfato o un azúcar. Bueno, acá tenemos, dibujado o esquematizado cómo es un fosfolípido, estas cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos, que como verán son cadenas hidrofóbicas por sus cadenas hidrocarbonadas y también, como verán, pueden ser diferentes ácidos grasos, tanto saturados, insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados, y allí unidos a este grupo glicerol, unidos por uniones éster, como mencionamos antes, y uno de esos grupos funcionales unido a un grupo fosfato. Bueno, dice, un fosfolípido es una molécula anfipática, es decir, tiene una parte hidrofílica atraída por el agua y una parte hidrófoba que es repelida por el agua, que es toda, digamos, las colas, ¿no? Estas cadenas hidrocarbonadas. Está compuesto por una cabeza polar, generalmente un grupo fosfato, unido a un grupo alcohol y dos colas no polares de ácidos grasos. Muy bien, y acá tenemos los glicolípidos o los gliceroglucolípidos, son lípidos que poseen hidratos de carbono, dijimos, o azúcares en su estructura. Bueno, también son anfipáticos porque también tienen esta cabeza, mejor dicho, esta cola hidrocarbonada de los ácidos grasos, pero también tienen estas otras moléculas un poco más complejas. En este caso tenemos la esfingosina, que va a dar lugar eh, en primera instancia a una ceramida, un ácido graso con una esfingosina, que después si se le agrega un hidrato de carbono, un único eh, un monosacárido, se va a llamar cerebrósido. Ya cuando se le agrega una cadena de hidrato de carbono, se van a llamar gangliósidos. Bueno, y acá tenemos, ya llegando hacia el final de la charla, vamos a ver un poco lo que habíamos hablado, que eran estas sustancias asociadas. Y tenemos estos hidrocarburos, donde entran en esta clasificación los terpenos. ¿Qué son los terpenos? Que son también, se los denomina derivados isoprenos, ya vamos a ver por qué. Son todo lo que las plantas tienen como aceites esenciales, todo lo que olemos, ¿no? Lo que nos llama la atención desde el olor en el romero, en la pimienta, en el limón, en la lavanda. Bueno, los terpenos, como dice acá, son compuestos orgánicos naturales responsables del aroma, sabor y color de muchas plantas, flores y frutos. Son los componentes principales de los aceites esenciales y su función en la naturaleza es proteger a las plantas de plagas y atraer a los polinizadores. También para eso son útiles estos hidrocarburos. Bueno, arriba tenemos la estructura molecular, por ejemplo, del limoneno, un terpeno muy presente en el limón, el mentol, que es una estructura, como sabrán, presente en la peperina o en la menta, bueno, y la citronela también presente en el limón. Bueno, y acá tenemos esto que les decía, ¿no? Esta estructura, ¿cuál es la estructura de estos terpenos o derivados isoprenos? Bueno, ¿por qué se los denomina derivados isoprenos? Porque dependen de una molécula inicial y chiquita que es un isopreno. Acá la tenemos arriba, el isopreno. El isopreno, como verán, sigue siendo como antes mencionamos los ácidos grasos, pero obviamente es otra molécula, que es una cadena hidrocarbonada con dobles ligaduras. Bueno, esta molécula de isopreno se puede unir en repetidas diferencias, cadenas lineales o cadenas ramificadas o aún
digamos, formando bencenos, lo que provoca diferentes moléculas, como acá tenemos el geraniol, que son 2 moléculas repetidas de isopreno, el fitol, 4 moléculas de isopreno, y así, por ejemplo, en el pie que tenemos la presencia del beta-caroteno, una molécula que tiene 8 uniones de isoprenos. Estas moléculas de isopreno unidas de manera lineal y a la vez en formato de benceno hacen que dé lugar a la molécula de betacaroteno, que es la vitamina A, que cuando se cliva da 2 moléculas de vitamina A. Muy bien. Nos quedaba hablar en relación a estas sustancias asociadas en el gran conocido, el colesterol. Bueno, el colesterol te viene de los esteroles, bueno, un ciclopentano hidrofenantreno o esterol, según como lo quieran llamar. Bueno, como verán, la molécula, digamos que común, estos esteroles que le dan lugar al colesterol, eh, son 4 anillos, 3 anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos. Como verán, también son hidrocarbonados, ¿no? O sea, en cada punto que menciona este ciclopentano hidrofenantreno son carbonos unidos a hidrógenos, ni más ni menos. Ahora bien, la molécula de colesterol, como la palabra lo indica y como lo habíamos visto, que aquellas moléculas que terminaban en terminación ol tenían un grupo hidroxilo. Muy bien. Entonces, el colesterol tiene una conformación mínima como el ciclopentano hidrofenantreno o esterol y después tiene una continuación de su cadena hidrocarbonada y un grupo hidroxilo. Bueno, este hidrocarburo policíclico, ¿no? Este esterol, sirve como base estructural para muchas moléculas, como dijimos antes, como incluyendo el colesterol, hormonas sexuales, las sales biliares y también la vitamina D. Bueno, el colesterol, como verán, tiene este grupo funcional hidroxilo que le va a dar polaridad, una leve polaridad a la molécula. Por eso en la figura de arriba se muestra cómo estos esteroles se encuentran metidos dentro de la membrana plasmática, mayormente en contacto con esos ácidos grasos o esas cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos, ¿no? Y esa cabeza del hidroxilo va a estar más cercana a la parte hidrofílica de los fosfolípidos. Muy bien. Y acá tenemos un poco cómo todos estos lípidos de membrana o lípidos complejos que habíamos mencionado, cómo se disponen en la membrana plasmática, como siempre, con la parte fosforilada, con los glúcidos, con el glicerol y sus grupos oxidrilos hacia la parte exterior, o sea, tanto hacia el exterior de la célula como hacia la parte del citoplasma, donde puede estar en contacto con la parte acuosa, con el citosol de la célula, mientras que esas colas de ácidos grasos y lo mismo el colesterol van a estar metidos en la parte no polar de esta membrana plasmática. Muy bien. Bueno, y acá tenemos otras moléculas que quería explicárselas, que ya las vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos en la clase de digestión y absorción, que son las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Acá olvidémonos, ¿no?, de unas moléculas que si bien complejas, como dijimos, los esfingolípidos o los glucolípidos o los triglicéridos, que son diferentes uniones entre diferentes moléculas, acá tenemos ya complejos moleculares. Las lipoproteínas son complejos moleculares. ¿Y qué son estas lipoproteínas? Están formados, sí, como dice la palabra, por lípidos y proteínas, pero mayormente su función es transportar lípidos en la sangre. ¿Por qué? Porque como sabemos, la sangre está mayormente compuesta por agua. Entonces, le va a resultar muy difícil a los lípidos poder atravesar el sistema digestivo y llegar a la circulación sanguínea y poder viajar libremente por la sangre a las diferentes células. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se crean estas moléculas principalmente para transportar lípidos obtenidos a partir de la dieta. Tenemos los kilomicrones. Entonces, la función principal de estos kilomicrones y
esta interacción de lípidos con proteínas va a ser justamente transportar estas moléculas que son tan poco solubles en agua, transportarlas a través de todo el organismo. Bueno, como verán, hay diferentes lipoproteínas, muchas de ellas las conocerán por algún análisis clínico que se habrán hecho, y están asociadas justamente y son marcadores de, bueno, alimentación, marcadores de nuestro organismo, el desempeño de nuestro organismo para asimilar, transportar estos lípidos. Bueno, como puntapié inicial y como único ejemplo, les voy a dar el ejemplo de los kilomicrones. Como verán, los kilomicrones están formados mayormente por estos puntos rosados, que son los triglicéridos, y en menor medida por colesterol, ¿no? Y con algunas de las proteínas mencionadas, que las proteínas le van a permitir llegar a las diferentes células, interaccionar y poder internalizar estos lípidos. Bueno, diferentes son las otras lipoproteínas que ya ven que tienen una mayor proporción de lípidos como el colesterol. Bueno, por eso les digo que están asociados a la alimentación y al desempeño de nuestro organismo. Bueno, para finalizar estas últimas dos filminas, para hablar un poquito y entender un poquito de lo que dijimos al principio, que las grasas, como veíamos al principio, no son tan malas como parecen. Las grasas son necesarias para la salud, se distinguen de los otros dos macronutrientes, los hidratos de carbono y las proteínas, por su mayor valor calórico. Es la fuente concentrada principal de energía, obteniéndose por cada gramo de grasa o de lípidos 9 kilocalorías. Son componentes estructurales, como dijimos, indispensables porque forman parte de las membranas biológicas. Intervienen en muchos procesos de fisiología celular, por ejemplo, la síntesis de hormonas y de sales biliares, y también contribuyen a el transporte, ¿no? Como dijimos ahora lo último, este transporte de lípidos hacia todas las células que van a formar parte de todas las membranas plasmáticas y también van a dar energía a las células, y también van a poder transportar vitaminas esenciales para nuestro cuerpo. Bueno, los ácidos grasos, como el ácido linoleico, el C18,2N6, el alfa-linoleico, C18,3N3, son indispensables para el sistema nervioso. Esto también se los quería contar. Otra de las propiedades y de la importancia de los lípidos. Los ácidos grasos EPA y DHA también son ácidos grasos esenciales. Se denominan esenciales porque, como dijimos anteriormente, su síntesis es muy baja o se da en muy baja proporción en nuestro organismo. Se encuentran en cantidades apreciables en pescados de aguas frías. Estas grasas sirven, como verán, de vehículos de muchos componentes de los alimentos que le confieren sabor, olor y textura. Eso también es importante para ustedes que van a ser futuros nutricionistas o futuros licenciados en obstetricia, donde la grasa contribuye tanto a la palatabilidad de la dieta como a su aceptación. O sea, en dietas con bajas en grasa van a ser poco aceptadas, ¿no? Y allí el placer de comer, además de ser nutricionalmente correcta, como vimos hasta ahora, la importancia de las grasas, debe ser también aceptable, ¿no? Palatable, y coincidir con los hábitos alimenticios de las personas. Bueno, acá les dejo algunas preguntas que las pueden responder un poco con lo que fuimos viendo en este video, para que las hagan y a la vez reflexionen si les falta algo de contenido reforzar desde el libro. Bueno, les mando un saludo a todos y gracias por escuchar.